¿cómo están? Mi nombre es Ruth Mariela Flores Bedoya y soy docente orientadora de la institución educativa Marco Fidel Suárez. Hoy voy a tratar un tema con ustedes, están todos mi familia suarista cordialmente invitados. Vamos a hablar de el cultivo del alma y el cultivo del ser. Y en el cultivo del ser, entonces vamos a hablar del autocuidado o el cuidado de sí mismo, teniendo en cuenta que el cuidado de sí mismo se refiere entonces a todo el conjunto de acciones y de actitudes que los seres humanos usamos para contribuir de una manera consciente al mantenimiento de nuestro bienestar físico y de nuestro bienestar mental, porque es tan importante la salud física como la salud mental. La invitación entonces es a cultivarnos desde adentro para ser seres humanos virtuosos. Las personas virtuosas son las que cultivan los valores desde adentro. La virtud no tiene que ver con lo que hay en el exterior ni con lo que hay afuera. Una persona puede no nacer virtuosa, pero sí puede cultivar las virtudes. Entonces es algo que se va haciendo con el tiempo, con el paso a paso. Michel Foucault tenía un concepto, trabaja un concepto muy lindo que es la ética del cuidado. Y él dice que la ética del cuidado de sí mismo, como práctica, ¿sí?, ejercita la libertad. Es decir, que una persona se libera en la medida en que practica y que cultiva las virtudes. Entonces les voy a hablar de algunos elementos necesarios para cultivar nuestras virtudes. Una de ellas, la que quiero trabajar hoy, que tiene que ver con el cuidado de sí mismo o con el cuidado de mí mismo. El primero tiene que ver con el cuidado del cuerpo. Entonces, el cuidado del cuerpo es muy importante, no solamente, hay que pensar en la triada mente, cuerpo, espíritu, pero el cuidado del cuerpo es fundamental y tiene que ver con 4 aspectos. El cuidado del cuerpo tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el descanso, tiene que ver con el sueño y tiene que ver con el ejercicio. En la alimentación pensemos en algo que tiene que ver con la justa medida. No se trata solamente de hacer dietas o de comer poquito, no, sino de comer equilibrado, ¿sí?, de comer con conciencia de que todo lo que comemos impacta en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Miren que incluso todos los procesos cerebrales están representados en funciones químicas y la química de nuestro cerebro está mediada por lo que comemos. Entonces es interesante y es muy importante cuidar nuestra alimentación. El otro elemento dentro de este cuidado del cuerpo tiene que ver entonces con el sueño, con la calidad del sueño que tenemos. Les hablaba de la medida justa, ni dormir mucho ni dormir poco, sino dormir, simplemente darle ese espacio a ese sueño que es el sueño nocturno hermoso, que es el sueño reparador. Bueno, además del descanso y el sueño, el otro elemento tiene que ver con el ejercicio. Entonces un cuerpo ejercitado es un cuerpo que está pendiente, es un cuerpo que quiere el día a día, que quiere tomar el reto de cada día. Entonces, alimentación, descanso, ejercicio, ¿sí?, sueño. Me devuelvo un poquito al descanso para mencionarles una hermosa frase de un nadaísta nuestro, de nuestra región, que se llama Gonzalo Arango. Él decía: no solo de hacer vive el hombre, el no hacer también es creador. Entonces, para el cuidado de sí mismo hay que tener en cuenta que hay que darnos espacios para crear. Y esos espacios para crear, ¿sí?, a veces son malinterpretados en nuestra cultura. ¿Qué estás haciendo? No estás haciendo nada, te veo ahí sentado sin hacer nada. Y Gonzalo Arango dice, es que el no hacer también es creador. Entonces hay que darnos ese espacio, ¿sí?, de que nuestra mente, nuestro espíritu huele, ¿sí?, a través del descanso, porque el descanso mismo nos propone creatividad. Incluso ahora en temas o en momentos de confinamiento, miren que muchas personas en esos espacios al interior del hogar, de haber hecho todos los quehaceres del día, ¿y qué más hago? Se despierta la creatividad, se despiertan muchas cosas en el ser humano interesantes en el momento que usted está en un estado, ¿sí?, tranquilo, de relajación. Esos serían como los aspectos para cuidar el cuerpo. Ahora, no solamente el cuerpo. El segundo elemento, el primero es el cuerpo, el segundo elemento tiene que ver entonces con el cuidado de la palabra. Somos sujetos de la palabra, ¿cierto?, dicen algunos lingüistas. Y la palabra entonces tiene que ver con todo eso que nos comunica con el otro. La palabra que oímos, la palabra que expresamos, ¿sí?, la palabra que escribimos, la palabra que construimos. Más importante que la palabra es el significado que le damos a nuestras palabras. Entonces, para que una persona sea virtuosa, ¿sí?, tiene que cuidar lo que dice, ¿sí?, y cuidar lo que dice o lo que decimos tiene que ver con ser conscientes que nuestra palabra
es la palabra que alimenta al mundo, que muchas veces cuando nos levantamos en esa primera palabra que pronunciamos, puede que esa palabra nos regule para el resto del día. Y algo que es muy importante, y es que la palabra tiene poder, tiene mucho más poder incluso que la guerra. La palabra es poderosa en el ser humano. Entonces el cuidado de sí mismo tiene que ver con también cuidar esas expresiones que hacemos, esas frases que lanzamos, eso que escribimos en las redes sociales, ¿sí? Eso que dejamos escuchar o que dejamos que otros escuchen que no deberían, ¿sí? La palabra, el cuidado de la palabra entonces es muy importante porque tiene que ver, ¿sí?, con esas retahílas que usamos en el día a día, ¿cierto? Yo me atrevería a decir que menos quejas y más aliento. Cuando nos levantamos por la mañana y ¡ay, qué pereza! Nótese cómo la expresión qué pereza ya es una frase que atraviesa todo nuestro día. Entonces, hacer consciente esos pensamientos automáticos que se nos van a través de la palabra nos va a ayudar al cuidado de sí mismos. Una persona virtuosa, una persona que cultiva el ser, es una persona que se cuida sobre lo que va a decir, incluso que piensa qué va a decir antes de hablar. El otro elemento, que el primero cuidado del cuerpo, el segundo es la palabra, el tercer elemento entonces tiene que ver con la caridad. Y la caridad no significa hacer favores, no, la caridad tiene que ver con la conciencia social, la caridad tiene que ver con actos de bondad, ¿sí?, que demuestren la bondad del ser humano, y esos actos de bondad son con los que están alrededor. La caridad tiene que ver con hacer consciente, ¿sí?, todo lo que hay a nuestro alrededor, no solamente las personas, sino en general todos los seres sintientes, nuestras mascotas, nuestros objetos, sintientes y no sintientes, nuestros objetos y sobre todo nuestra comunidad. Entonces, practicar la caridad significa tener conciencia de que al lado hay alguien más. Para el cuidado de sí mismo, yo me atrevería a decir que yo soy la persona más importante del mundo, pero usted también, ¿sí? Yo me merezco algo muy bello, pero mi hermano también, ¿sí? Entonces, esa caridad tiene que ver con esa conciencia social, ¿sí?, con entender que yo estoy en un mundo que a veces es difícil, pero el otro también, que es que hoy quisiera que todo el mundo me prestara atención, pero mi hermano también. La caridad tiene que ver con tener en cuenta que a mi lado hay otra persona y que esa palabra o ese gesto que yo hago también le impacta positivo o negativamente a esta otra persona. Entonces, si queremos cultivar el cuidado de sí mismos, hay que procurar porque los que hay a mi alrededor también estén bien, ¿sí? El cuidado de sí mismo es el cuidado también del otro. Cuando usted cuida del otro, cuida de sí mismo, ¿sí? Entonces, al hablar en general de la práctica de la caridad, no estoy hablando solamente de hacer favores, ni de ayudarle a una persona que lo necesite, no. Estoy hablando de despojarse un poco, ¿sí?, de eso que soy yo como ser humano, para pensar en que yo soy, pero soy en la medida en que el otro también es. Entonces, la invitación, qué bueno para todos los que están saludando en este momento, la invitación entonces es a practicar la caridad. El otro elemento, no menos importante, que es el cuarto, sería el sentido del humor. Curiosamente, para el cuidado de sí mismo hay que aprender a disfrutar de la vida. El sentido del humor no es solamente reírse de los chistes que hay por fuera, no. El sentido del humor, ¿sí?, tiene que ver con gozarse cada momento de la vida, ¿sí? No solamente es entender o no entender los chistes. Bueno, algunos autores que hablan acerca del humor dicen algo que a mí me encanta y me parece genial, y es que una persona es madura cuando aprende a reírse de sí misma, cuando le pasa algo y dice, ¡ay, me pasó!, y se ríe, cuando frente a la adversidad, ¿sí?, saca como ese espaciecito para también disfrutarse hasta esos momentos de adversidad. Entonces, para cultivar el ser en el cuidado de sí mismo, hay que aprender a reírnos de la vida, incluso en medio de todas estas situaciones de confinamiento, pues hasta hay que sentarnos a reír, pues, por todas las situaciones tan particulares que no creímos que podríamos ser capaces de vivir. Entonces, una persona virtuosa es una persona que quiere buscar la excelencia, ¿sí?, y el sentido del humor nos permite eso. Mi grupo de amigos egresados del colegio, que todavía nos reunimos, dicen algo muy lindo, y es que estamos tan adultos que ya nos podemos reír como niños, porque el sentido del humor justamente es el que nos permite ese paso al otro, pero también a reconocernos a nosotros mismos en nuestra humanidad, como seres humanos que fallamos por múltiples cosas. Entonces, es como reírnos un poco de la vida. Entonces, el sentido del humor sería otro de los elementos interesantísimos para pensar en sí mismos. El otro elemento, no menos importante, mi hermanito decía, Ruth Mariela, si 2 y 2 son 4, 0 es 3. Entonces el otro elemento tiene que ver con el manejo del estrés, es decir, de las situaciones que nos ponen en tensión en el día a día.
¿sí? El estrés es necesario porque todos necesitamos como cierto equilibrio, cierta tensión para poder asumir las cosas de la vida. No podemos estar tan relajados frente a todo lo que pasa en la vida, ojo. Pero el estrés, cuando es patológico, cuando nos hace daño, es cuando hay un exceso de preocupación por las situaciones de la vida. Pensemos en algo tan sencillo como esto. Si un problema yo lo puedo resolver, pues ¿para qué me preocupo si yo tengo la respuesta? Y si no lo puedo resolver, pues ¿para qué me preocupo si yo no soy la que lo voy a resolver? ¿Sí? Entonces, frente a las situaciones muy difíciles de la vida, yo sé que decirlo parece fácil y hacerlo es un poquito más complicado, ojo, pero cuando nosotros creamos conciencia de que frente a todas las adversidades de la vida hacemos lo que humanamente podemos, podríamos bajar un poquito el nivel de estrés, porque muchos de los problemas de la vida no dependen solamente de cada ser humano, no dependen solo de ti. Muchas de las situaciones de la vida dependen de situaciones, perdón, de soluciones externas. ¿Sí? Por ejemplo, si hay una problemática muy grande a nivel mundial, como la que estamos viviendo, esa no es su culpa. Entonces usted viva como puede. Incluso yo a veces pienso en medio de todo este confinamiento, si salimos vivos, antes mucha gracia. Pero si simplemente nos preocupamos por qué va a pasar, nótese cómo la preocupación es preocuparse antes de. Lo único que logramos es tener un desgaste de energía que no deberíamos, ¿sí? Es tener o gastar más energía de la que deberíamos en la solución de los problemas. Entonces, cuando vengan esas situaciones de tensión, es interesante pensar, a ver, me quiero, me cuido. Entonces respiro profundo y trato de, en medio de mi tensión, solamente buscar si hay una solución que yo pueda aportar a la causa. Si no la puedo aportar, respire profundo y trate de focalizarse en otra cosa. Entonces ese elemento es fundamental para el cuidado de sí mismo, que tiene que ver entonces con el manejo de tensiones, cero estrés. El otro elemento, que ya lo había mencionado antes, vendría a ser mi sexto elemento, tiene que ver con un concepto que los epicúreos llamaban la frónesis, que es la justa medida. ¿Sí? Y la justa medida tiene que ver con los niveles de equilibrio. Una persona que se cuida a sí misma es una persona que sabe exactamente cómo no irse necesariamente hasta los extremos o hasta los límites. Pensemos, por ejemplo, en una persona con bulimia o con anorexia. ¿Qué es la bulimia y qué es la anorexia? Son dos extremos, ¿sí?, de un elemento necesario y fundamental para la vida del ser humano, que es la alimentación. Entonces, comer en exceso, bulimia; comer en defecto, anorexia. Entonces, la justa medida, ¿sí?, sería esa virtud que nos ayuda, ¿sí?, a ser mesurados, ¿sí?, a buscar la excelencia, la justa causa, dice por ahí, Platón hablaba de la justa causa, ¿sí?, o de la justa medida, hallar en cada elemento, en cada toma de decisiones, la justa medida. Hombre, yo me quedo todo un día sin arreglar mi casa y bueno, y es mi casa, ¿y qué? Pero es que vivo con 5. La justa medida es que si somos 5, a todos nos toque poner un granito de arena. Entonces, si una persona quiere ser virtuosa y practicar el autocuidado, esa persona puede hacerlo practicando la justa medida. Es decir, tratar de ver cómo con esa comunidad en la que vive aporta lo que tiene que aportar, hace lo que tiene que hacer. La justa medida es eso, es no excedernos. O sea, qué rico estar en la cama todo un día descansando, claro. Es que el no hacer también es creador. Pero 5 días y en la cama y ya. Bueno, pensemos si de pronto ahí podríamos aportar un poquito como a volvernos seres humanos virtuosos. Además porque el concepto de virtud, que es aristotélico, él decía que la virtud no se hace o no se practica una sola vez, ¿sí? Es decir, que actos virtuosos repetitivos crean seres humanos virtuosos, y actos malos repetitivos crean seres humanos viciosos. Entonces la virtud sería lo opuesto al vicio. Entonces los invito a practicar esa justa medida. El séptimo elemento, y ya vamos a terminar, tiene que ver con algo muy importante, que es la toma de decisiones. No deje que nadie decida por usted. Si una persona quiere ser virtuosa, tiene que aprender a tomar sus propias decisiones. Pero es que mi mamá me habla. Claro, las mamás hablan y hay que escucharlas. El amigo habla y hay que escucharlo. El medio te habla y hay que escucharlo. El político te quiere convencer y a veces hay que escucharlo. Pero la decisión la tomas tú. Una persona virtuosa, ¿sí?, una persona que busca la excelencia, es una persona que es capaz de tomar decisiones por sí misma y además de sentirse orgullosa de tomar ese tipo de decisiones, cualquiera que sea, incluso aunque se equivoque, pero es su propia equivocación y no la de los demás. Entonces ténganlo pues ahí en cuenta. Y el otro elemento, para ir terminando, entonces tiene que ver con un elemento muy importante a la hora justamente de tomar decisiones,
y es que si no te gusta cómo el sistema te manipula, vuélvete más poderoso que el sistema, ¿sí? Cultiva tu intelecto y cultiva el emprendimiento. Entonces este último elemento, para ir terminando, tiene que ver con intelecto y con emprendimiento. Si una persona quiere cultivar su ser y cuidarse a sí mismo, cultive intelecto, preocúpese por saber, ¿sí? Y saber no es leer una noticia y publicar me choca o hacer un comentario simplemente en las redes sociales, no. Cultivar el intelecto es ir más allá, es incluso saber que esa noticia tiene un origen, ¿sí? Es que usted es una persona que se preocupa por su cultura, por hacer esos cursos que alguna vez quiso hacer, por conocer de un tema. De hecho, las personas que saben de un tema son personas virtuosas, ojo, pero como acto repetitivo, no es que una vez leyó y ya, no, es que formó el hábito de leer, no es que una sola vez hizo una hermosa manualidad, no es que formó el hábito hasta que se volvió un experto. Las grandes personas en la humanidad que son virtuosas no lo hicieron porque practicaron una hora. No. Miren el mismo Manuel Quimpatarroyo cuando descubrió la vacuna contra la malaria. Más de 12 años creo que se demoró todos los días en un laboratorio con su equipo de trabajo indagando y se volvió virtuoso en ese tema. ¿Sí? Y si vemos nuestros grandes representantes, por ejemplo, en deporte, en ciencia, en cultura, eso no se gana de la noche a la mañana, sino que eso se gana en la medida en que se practica. Entonces, practicar no solamente o fortalecer no solamente nuestro intelecto, sino fortalecer el emprendimiento, que también tiene que ver con todas esas ideas que nos surgen en el día a día, con ser creativos y tratar de llevar esas ideas a cabo, para no dejar como esos círculos cerrados, sino tratar de realmente algún día decir me siento orgulloso o orgullosa de lo que hice porque lo hice yo. Y ahí con esto voy a terminar. Es con tres elementos. Uno es que Nelson Mandela decía una frase hermosa y es que el ser humano a lo que más le teme no es a la muerte, ni siquiera al olvido. El ser humano a lo que más le teme es a ser poderoso. Mandela decía que somos infinitamente poderosos, pero nos da miedo enfrentar ese poder que tenemos. Y una persona virtuosa realmente lo que va descubriendo, ¿sí?, con la práctica de sus virtudes es que tiene poder, es que es capaz de llegar a conseguir cosas muy lindas en la vida para su logro personal, cosas que no tienen que ver necesariamente con dinero, sino que tienen que ver con satisfacción interna, ¿sí? Entonces, trayendo pues a colación a Mandela, ¿sí?, hay que vencer ese temor a ser poderosos, y el poder se adquiere cuando usted decide por usted mismo. Y por último, entonces, dos palabras que les quiero dejar. Una, esperanza. ¿Sí? Hay que tener esperanza de que las situaciones negativas no son para toda la vida. Siempre el ser humano supera las dificultades. Todo ser humano, o sea, nuestro cerebro es tan lindo que está diseñado para superar las dificultades. Y la otra, orgullo. Hay que sentirse orgullosos, ¿sí?, de lo que cada uno tiene, de lo que cada uno hace y de lo que cada uno es. Entonces el orgullo del pasado, o sea, mirar al pasado para sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho, y mirar al futuro con esperanza, ¿sí? Y como decían los estoicos, lo que es bueno es fácil de conseguir. Fue un gusto, primer Facebook Live que hago, espero que les haya gustado y seguiré conversando por este medio.